El día de hoy, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy, chicos, vamos a ver el capítulo Enlace Químico. Este es un capítulo un poquito más corto que el de la semana pasada. Y lo que vamos a ver aquí es cómo los átomos se van a unir para formar moléculas, para formar estructuras cristalinas. Lo que vamos a estudiar hoy es qué pasa cuando un átomo de un elemento se mezcla con otro átomo. Pueden pasar muchas cosas. Dependerá básicamente de la electronegatividad relativa que hay entre ambos. Si hay una diferencia de electronegatividades muy grande entre dos especies, habrá una que tenga una tendencia muy alta a ganar electrones y habrá otra que tenga una tendencia muy baja de atraer electrones. La que tiene baja tendencia a atraer electrones va a querer más bien dar electrones, soltar electrones para poder estabilizarse. Y por el contrario, aquella que quiera atraer electrones va a tratar de robarse esos electrones, ¿sí? Y en ese caso se van a producir iones. Una especie suelta electrones y al perder electrones se oxida y adquiere carga positiva. Se forma un catión. Y la otra, que es aquella que atrapa esos electrones en un proceso que se llama reducción, disminuye su estado de oxidación de cero a negativo y se forma un anión. Y catión con anión se unen por fuerzas electrostáticas gobernadas por la ley de Coulomb. Y si tú recuerdas, no sé si lo sepas, la ley de Coulomb me dice esto. Ahí te lo puse en el chat. Me dice que la fuerza entre dos cargas es proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Eso quiere decir que si yo tengo dos iones, digamos de carga más uno y menos uno, y sienten una fuerza. Si ahora tengo dos iones que tienen carga más 2 y menos 2 a la misma distancia, lo que va a pasar es que van a sentir 4 veces más fuerte esa interacción. ¿Por qué? Porque se duplicó la primera carga, se duplicó la segunda carga, y como la fuerza es proporcional al producto de cargas, entonces esa interacción va a ser más intensa. ¿Sí? Por otro lado, si estos elementos tienen ambos una alta electronegatividad, ninguno le va a poder quitar un electrón al otro. Y si no le puede quitar un electrón al otro, lo que va a ocurrir es que van a tener que compartir. No les queda de otra que compartir electrones. Y si tienen que compartir electrones, ya no voy a poder formar iones porque ninguno de ellos quiere perder. Como máximo va a haber una densidad de carga, ¿sí? Alrededor de ellos, que va a formar un dipolo, pero no se va a poder formar positivo y negativo como tal. En este caso van a tener que compartir hasta alcanzar el octeto, con algunas excepciones, típicamente la del hidrógeno, y cuando alcancen el octeto van a alcanzar la estabilidad, pero a través de la compartición. Y tenemos otro grupo que es entre los metales. Los metales forman un tipo de estructura bastante característica con electrones libres, y son esos electrones libres los que explican pues la conductividad eléctrica del calor y el brillo metálico. Ahí tenemos los tres tipos de enlace. El primero que hablé es el iónico, está formado por iones. El segundo, el enlace covalente. Y el tercero, el enlace metálico. Ahora bien, para los compuestos que tengan enlace covalente van a formar moléculas discretas, y estas moléculas discretas pueden interaccionar entre ellas. La interacción va a ser mucho más intensa en el estado líquido y sólido que en el estado gaseoso, cuando estas están muy separadas. Por lo Profe, tanto, dime, creo que se ha quedado congelada su pantalla. Eso ¿en lo qué veo momento? en semana 3 enlace químico. En la primera diapositiva se ha quedado congelada su pantalla. No he movido la pantalla. Aquí, No, profe. no, no he pasado la diapositiva. No lo he hecho. Aún no empecé con la diapositiva. Ahora,
Estas moléculas cuando interaccionen, de acuerdo al tipo de interacción que pueda tener, estas moléculas van a tener un punto de fusión y ebullición más alto o más bajo, o una volatilidad más alta o más baja, y eso se va a ver reflejado en las propiedades que tengan. Punto de fusión, viscosidad, tensión superficial. Y tenemos básicamente cuatro fuerzas intermoleculares, tres que se pueden dar en compuestos puros, en sustancias puras, y una que es en mezclas. Tenemos para moléculas polares, tenemos las que son las dipolo-dipolo, para moléculas que son muy, muy polares, que contienen un enlace FH, NH o también el OH, tenemos el puente de hidrógeno, y para las moléculas apolares tenemos las fuerzas de London. Ahora, para explicar la solubilidad de las sales en agua, tenemos la fuerza ion-dipolo, que es como un ion, cuando ingresa a un solvente polar como el agua lo rodea de cierta forma para poder estabilizarlo, lo cual explicaría, pues, la solubilidad de la mayoría de sales en agua. Bueno, ese es todo el capítulo del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Empezamos. Los enlaces químicos se basan el iónico en la transferencia electrónica, el covalente en la compartición y el metálico en la deslocalización de los electrones. Electrones girando alrededor de la estructura. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidas a los átomos para formar otras sustancias más complejas. ¿Sí? Los sistemas van a tender a la estabilidad, que quiere decir a un mínimo de energía. Ahora, ese enlace químico puede ser de tres tipos. Tenemos el enlace iónico, formado por iones, cationes y aniones. Típicamente ocurre cuando mezclo un metal con un no metal, pero típicamente no implica que todo metal con no metal me va a dar iónico. Eso dependerá de su diferencia de electronegatividades. Tenemos un punto de corte alrededor de aproximadamente 1,9, lo que quiere decir que si algo es más de 1,9, entonces será iónico. Si es menos de 1,9, será covalente, y lo que ocurrirá será compartición de electrones. Y el enlace metálico, bueno, tiene unas características especiales que voy a pasar a detallar luego, lo cual explica sus propiedades. Es la diferencia de electronegatividad la que nos ayuda a diferenciarlo. El enlace covalente menor o igual que 1,9. Acá, típicamente entre no metales. El enlace iónico, mayor de 1,9. Típicamente metal con no metal. Aunque hay uniones de metal con no metal que son covalentes. ¿De qué depende básicamente? De la electronegatividad. Tienes que calcular la diferencia de electronegatividades. Eso se calcula como la electronegatividad del más grande menos la electronegatividad del más pequeño. ¿Está bien? Restas las dos electronegatividades de tal manera que te dé positivo, y esa diferencia la comparas con esta tablita. Y en el enlace metálico, pues si es sodio con sodio, da cero. Pues. Hierro con hierro da cero. También puede ser el enlace metálico entre dos metales diferentes, ¿no? Por ejemplo, el cobre más zinc es latón, por ejemplo, también ese tiene enlace metálico. Las mezclas entre metales se llaman aleaciones y también cumplen con las propiedades del enlace metálico. Habíamos visto en la clase pasada lo que era la notación de Lewis, y habíamos visto que había que poner un puntito por cada electrón de valencia en el último nivel que tuviera un elemento. El carbono tiene 4, acá he puesto los 4. El flúor tiene 7, puedes ver que tiene 7 cruces. Lo que nos dice la regla del octeto es que los átomos alcanzan la estabilidad cuando adquieren la configuración electrónica de gas noble, quiere decir 8 electrones de valencia. Típicamente los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel. Eso no ocurre siempre. Cuidado. ¿Por qué? Porque el helio tiene 2. 1s2 es el helio. Habrán algunas especies que no cumplan el octeto. Pero por ahora, antes de darte las excepciones, digamos que
Son estables todos con 8. 8 electrones en el último nivel. Repito, hay algunas excepciones y las vamos a ver también. Veamos. El carbono es redistribuido sus electrones de valencia de manera de poner un electrón apuntando a cada flúor. Y entre este puntito y esta X se ha formado un enlace. Cada rayita que yo dibuje va a significar 2 electrones. Entonces, esta de acá con esta de acá, que son 2 electrones, forman esta rayita, ¿no? Igual que este forma esta rayita son estos dos, y estos dos son esta rayita. Entonces, ¿cuántos electrones rodean a cada uno de ellos? Vamos a ver. Al flúor lo rodean 2, 4, 6 y 8. Ok, ese flúor es estable. Acá también 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Todos los flúors son estables porque han alcanzado 8 electrones alrededor de él. ¿Y el carbono cuántos tiene? Tiene acá 2, acá 4, 6 y 8. El carbono también ha alcanzado la estabilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. Siguiente. El enlace iónico. El enlace iónico ocurre por transferencia electrónica. Típicamente un metal que tiene baja electronegatividad y baja energía de ionización le va a ceder un electrón al no metal que tiene una alta electronegatividad. Entonces, si él pierde un electrón, se carga positivamente. El gana un electrón, se carga negativamente. El que se carga positivamente disminuye de tamaño y que se carga negativamente aumenta de tamaño. Y como tengo más con menos, hay una fuerza electrostática de atracción. Veamos, por ejemplo, la formación del cloruro de sodio. A ver, el sodio es un metal, tiene electronegatividad baja, 0,9. El cloro es un no metal, tiene electronegatividad alta, 3,0. La diferencia entre estos dos es 2,1. Y 2,1 es iónico, porque es más de 1,9. Este sodio tiene solo un electrón de valencia, así que su estructura de Lewis tiene solamente un puntito, porque es del grupo 1. Y el cloro, que es del grupo 7, tiene 7 alrededor. Entonces le pongo 7 puntitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Este sodio le va a dar un electrón al cloro. Al perder un electrón, se carga con +1. Y este cloro va a ganar un electrón y se carga con -1. Entonces, +1 con -1 se anulan las cargas. Así que la estructura del cloruro de sodio es NaCl. Así como es. Los sólidos iónicos, los compuestos iónicos son sólidos, se forman por intercalación. Tenemos un sodio, acá es positivo, este es negativo, este es positivo. Al lado de ese hay un negativo, luego un positivo, luego un negativo, luego un positivo. No puedes poner positivo con positivo, porque si pones positivo con positivo se repele y la estructura no aguanta. Quiere decir que tengo que poner más con menos y así sucesivamente. Los compuestos iónicos no forman moléculas. No existe como tal el cloruro de sodio. O sea, NaCl, esa entidad, no existe. Lo que existe es una repetición de estos en 3 dimensiones. O sea, es sodio, cloro, con carga más, menos, más, menos, más, menos. Así. Se repite eso en 3 dimensiones. No existe una cosa así como tal. No son simplemente eh, sodio y cloro, solitos, no, sino que se repite alrededor de todo el espacio. Ok, voy a poner el Miro para explicarte un poquito más sobre esto, porque solamente había un ejemplo. Y te voy a explicar un poquito más sobre la formación de compuestos iónicos. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, profe, sí Sí, se sí. ve. Ok, ya vimos la del sodio con el cloro, ¿verdad? Vamos a ver un par más. ¿Qué te parece? Espérate.
Ahí está. Vamos a ver un par más. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, el magnesio? Uy, espérate, un momento. Estaba muy chiquito. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa si pongo el magnesio y el oxígeno? A ver, magnesio es el elemento 12, oxígeno es el elemento 8. El elemento 12 de la tabla periódica pertenece al grupo 2A, porque 10 es neón, así que tiene 2 electrones de valencia, grupo 2A. Por el contrario, el oxígeno, ¿sí? Si yo le resto 2 del helio, me quedan 6. Este es del grupo 6A. Tiene 6 electrones de valencia, grupo 6A. ¿Qué voy a hacer entonces? A ver, el magnesio pondré 2 electrones de valencia. El oxígeno, como tiene 6, pondré 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, yo te hago una pregunta. El magnesio es un metal, el oxígeno es un no metal. El metal tiene tendencia a perder. ¿Está bien? Si tiene 2, ¿cuántos va a perder? Pues va a perder los 2 que tiene. ¿Sí? Y ahora, el oxígeno tiene 6. Y si quiere cumplir la regla del octeto, va a tener que llegar hasta 8. ¿Está bien? Tiene 6 y quiere cumplir el octeto, tiene que llegar hasta 8. Entonces, ¿qué tiene que hacer el oxígeno? Tiene que ganar 2. Tiene 6, si gana 2, llega a 8. Entonces, lo que va a ocurrir, chicos, es que este magnesio le va a dar este electrón y este le va a dar este electrón. De tal manera que lo que se va a formar es un magnesio que perdió 2 electrones, o sea, se quedó con más 2, y un oxígeno que teniendo 6, ganó 2 electrones del magnesio. Y si ganó 2, ahora es menos 2. Para formar el compuesto, este número pasa acá y este número pasa acá. De tal forma que se formaría el magnesio 2O2, pero como esto tiene mitad, 1, 1, mitad, mitad, me queda óxido de magnesio con esa fórmula. ¿Qué pasaría si yo hiciera, por ejemplo, entre el litio, no, puede ser, el litio y, no, vamos al potasio, entre el potasio y el azufre? A ver, si yo hiciera entre el potasio y el azufre, el potasio pertenece al grupo 1A y el azufre pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, al potasio le pondré un solo electrón de valencia y al azufre le pondré 6. ¿Está bien? Dime, ¿qué necesita el azufre para ser estable? Como tiene 6 y quiere ganar, el azufre es un no metal, quiere ganar. Le hacen falta 2, pero el potasio solo le puede dar 1, porque el potasio solo tiene un electrón de valencia. ¿Cómo voy a hacer que esos dos alcancen la estabilidad entonces? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo harían para que esos dos alcancen la estabilidad? ¿Cómo, cómo? Agregando otro potasio para que aumente, o sea, uno más. Espectacular. Agregando otro potasio. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Necesito otro potasio más. ¿Para qué? Para que este potasio le dé uno acá y este potasio le dé otro acá.
Necesito 2 potasios. Entonces, lo que me va a quedar es el potasio con +1, porque perdió 1, y el oxígeno con -2. ¿Está bien? Entonces, si tú haces tu cruce de cargas, este 2 pasa acá, este 1 pasa acá, y la fórmula del compuesto será potasio 2, perdón, puse oxígeno, ¿no? Es azufre, disculpen. Funciona igual, ¿no? La fórmula sería K2S. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona el enlace iónico? ¿Alguien tiene alguna duda? Hice 2 ejemplos más. Hemos hecho el 1,1, el 1,2 y el 2,2. No, todo claro, profe. Todo Ok. claro. Vamos nuevamente entonces a la presentación. Los compuestos iónicos son principalmente sólidos cristalinos. Forman este tipo de estructuras periódicas, donde hay un orden que se repite a lo largo de la distancia. Presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas, que son estas. Estos iones están en posiciones fijas, máximo pueden vibrar, pero nada más, solo pueden vibrar. Y están ahí, fijas en posiciones de red, vibrando alrededor de una posición fija. Los sólidos cristalinos son frágiles. Imagínate, ¿no? Que eres hincha de Alianza y sabes que has perdido el campeonato en la última fecha. Agarras un bloque de cloruro de sodio y ¡pa! Le metes un martillazo. Pues tu equipo perdió, ¿no? Entonces, esto que estaba muy bonito como más menos, menos más menos, menos más. Este plano se va a deslizar con respecto al otro plano, si le mete un golpe. A eso se le llama dislocación, el plano se disloca. Lo que va a ocurrir es que este positivo va a pasar acá, este negativo va a pasar acá, este positivo va a pasar acá. O sea que este positivo ahora está acá y se va a ver con el otro positivo. Y este negativo con el negativo y este positivo con el positivo. Aquí en este plano va a haber repulsión, porque se están viendo las caras, cosas que tienen la misma carga. Y por lo tanto, el cristal se rompe. Si tú le metes un quiñe a un bloque de sal, lo rompes, ¿sí? Los compuestos iónicos suelen ser duros, es difícil rayarlos, pero romperlos, o sea, golpearlos y desbaratarlos, es bastante más fácil, ¿sí? Debido a que están formados por iones. Tienen altos puntos de fusión y ebullición, eso lo sabemos. Mete unos granitos de sal en una sartén y no se va a fundir. Ni aunque te vayas a un chifa que tiene un fogón muy fuerte, no se va a fundir la sal. Son malos conductores de la corriente en estado sólido, pero si los calientas lo suficiente para volverlos líquidos, estamos hablando de temperaturas del orden de los 700, 1000 grados Celsius o más tal vez, si los calientas lo suficiente y se derriten, son muy buenos conductores de la electricidad. O también si los disuelvo en agua. Si lo disuelvo en agua, también se vuelven buenos conductores de la electricidad. Por ejemplo, tú sabes que el agua pura no conduce la corriente. Pero esta agua sí conduce la corriente, porque esta es agua con sales. Así sea agua potable, contiene iones y conduce la corriente. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, sí No, entendió. no, profe. Ok, un momento. Ok, ahí está. Vamos a ver entonces ahora lo que es el enlace metálico. ¿Qué cosa es el enlace metálico? El enlace metálico se puede explicar por 2 teorías, ¿sí? Se puede explicar primero por la teoría del mar de electrones. ¿Qué cosa es la teoría del mar de electrones?
La teoría del mar de electrones lo que nos indica es que un metal va a estar formado por cationes fijos, cationes puestos en posiciones fijas en una red cristalina como la que vimos antes, que era más, menos, más, menos, más, menos. Estas son todos más. Cationes puestos en posiciones fijas. Entonces tú me preguntarás, pero si yo te acabo de decir que si un positivo se ve con un positivo, la estructura colapsa. ¿Cómo es posible entonces que los metales tengan esa estructura? Lo que pasa es que los metales tienen electrones libres que se pueden mover a lo largo de la estructura y al moverse a lo largo de la estructura, entonces van a hacer que se estabilicen estos cationes. Los iones positivos por sí solos no podrían formar una estructura estable, pero los electrones que se están moviendo alrededor son los que van a hacer que la estructura se estabilice. ¿Sí? Y estos electrones libres, como se están moviendo casi de manera libre, entonces si yo les aplico un campo eléctrico, estos electrones van a responder al campo eléctrico moviéndose en sentido contrario, y al moverse en sentido contrario van a conducir la electricidad. También, si yo caliento un lado, los electrones se mueven más rápido y van golpeando a los electrones que están a los costados, transmitiendo energía cinética y así transmitiendo el calor. Y si llega la luz y golpea la superficie donde hay electrones, esta luz rebota y por lo tanto explica también lo que es el brillo metálico. Por ello, este modelo del mar de electrones es un modelo muy usado a nivel preuniversitario para poder explicar el comportamiento de los metales. ¿Sí? Repito, cationes fijos, electrones moviéndose a lo largo de toda la estructura. Ahora, no es la única teoría que nos permite explicar el comportamiento de los metales. Existe otra teoría que es la del modelo de bandas. Esto normalmente no se enseña en la pre, pero ha venido un problema hoy y tengo que explicarlo. ¿Ya? Como va a haber un problema sobre eso, pues hay que explicarlo, no hay otro. El modelo de bandas nos dice que los electrones se van a localizar en dos bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. Principalmente, la banda de conducción está vacía y los electrones se encuentran en la banda de valencia. Si yo soy capaz de promover un electrón de baja energía de la banda de valencia hacia un lugar de alta energía, que es la banda de conducción, entonces ese material va a empezar a conducir la corriente. Entonces, ¿de qué dependerá de si un material conduce o no? De con qué facilidad tengo yo para promover un electrón de la banda de valencia hacia la banda de conducción. Ahora, cuando esta separación energética es muy grande, el material se vuelve un aislante. Ese material no conduce. Por lo que haga, ese material no conduce. ¿Ya? No va a conducir. Yo puedo irradiarlo, puedo calentarlo y el material no me va a conducir. Como por ejemplo el plástico común, por ejemplo la madera, por ejemplo el vidrio. No conduce. Ahora, si esa separación existe, hay una separación, pero no es tan grande, estamos hablando típicamente de 4 electronvolts, entonces se puede calentar el material o se puede irradiar con luz y ese material va a empezar a conducir, porque la brecha no es tan grande, entonces irradiando con luz o calentando, el electrón puede saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y generar la conducción eléctrica, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, los óxidos metálicos, los metaloides también caen dentro de esta categoría de semiconductores. Quiere decir que conducen si los caliento o si los irradio. Por el contrario, los metales y todos los materiales conductores, como por ejemplo el grafito también, tienen solapadas esas bandas. ¿A qué me refiero? Esta es la banda de conducción y esta es la banda de valencia.
Si están así de separados, es un aislante. Si están así de separados, es un semiconductor. Y un conductor es cuando están así. Están traslapados. De tal manera que tú no tienes que hacer nada para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Porque naturalmente ya las bandas están solapadas. Y al estar solapadas, el material naturalmente ya conduce. ¿Ok? Ya conduce. Directamente ese material conduce, no hay que hacerle nada para que pueda conducir. Muy bien. Esa es una teoría que te tengo que explicar, repito, porque hay un problema de eso hoy en la guía y pues no lo puedo obviar. Por eso he tenido que explicarlo, aunque esa teoría es bastante más compleja y no se suele enseñar a nivel preuniversitario, ¿sí? No es algo que se explique normalmente a nivel preuniversitario. Propiedades de los metales. Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, todos menos el mercurio. El mercurio es un líquido. ¿Ya? O sea, los metales son sólidos, son cristalinos, excepto el mercurio. Entonces, no es que todos lo sean, sino la mayoría lo va a ser. La única excepción, digamos, es el mercurio. Son buenos conductores de calor y la electricidad, ¿sí? Lo hemos visto por los electrones libres del mar, de la teoría del mar de electrones, o por el solapamiento entre las bandas en la teoría de bandas. O sea, hay dos cosas que nos permiten explicar por qué los metales conducen. La mayoría de los metales son maleables y son dúctiles. Obviamente la mayoría, ¿no? Porque el mercurio no es dúctil ni maleable, no puedo formar planchas con el mercurio porque el mercurio es líquido, ¿no? Pero los demás son dúctiles y maleables y presentan puntos de fusión y ebullición altos, ¿no? A ver, trata de fundir, pues, cobre en tu sartén, ¿no? Pon un poco de cobre, ponlo a calentar, no le pasa nada al cobre. No pasa nada. Por supuesto que hay algunos que sí se podrían fundir directamente con una llamita. Sí hay. Por ejemplo, el plomo. El plomo funde a no muy alta temperatura. ¿Sí? Alta, estamos hablando mucho más de 100, pero no es 1000 grados, ¿no? Definitivamente no. El plomo, entre los metales, es uno que funde relativamente a baja temperatura, pero sigue siendo una temperatura alta comparada con otras sustancias. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos, mira, el oro, la plata, el cobre, estamos hablando de más o menos 1000 grados Celsius. Más o menos. Más o menos 1000 grados Celsius. Ok, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro. Good. ¿Todo bien? Muy bien. Continuamos entonces. Voy a cerrar con esta parte del enlace covalente y ya podemos ver algunos problemitas. ¿Ya? A ver, en el enlace covalente, ambos tienen una alta electronegatividad. Entonces, una especie no le puede quitar los electrones a la otra, no le puede arrancar, porque ambos quieren tener electrones. Lo que va a ocurrir es que no les queda de otra cosa que compartir esos electrones. Tienen que compartir los electrones. Y como tienen que compartir, porque ambos tienen una alta electronegatividad, estos electrones van a estar entre este átomo y este átomo. Cuando haga el conteo inicial de electrones, voy a separar el enlace para ver quién tenía el electrón al inicio, quién tenía el electrón al inicio. Pero cuando haga el conteo de estabilidad, voy a contar que estos electrones cuentan tanto para él como para él. O sea, cuentan para ambos, porque es la única forma que les queda para poder alcanzar el octeto. Uy, se quedó las marcas de la clase pasada. Bueno, ya están las marquitas ahí en la clase pasada. A ver, por ejemplo, tenemos ahí la estructura de Lewis del O2. El oxígeno pertenece al grupo 6, 6A. Por la regla del octeto,
tendría que alcanzar 8 electrones para ser estable. Como tiene 6, le hace falta compartir 2 para poder alcanzar la estabilidad. Cada vez que compartamos electrones, voy a poner una rayita. ¿Sí? Entonces, como cada oxígeno necesita compartir 2, o sea, necesita 2 rayitas alrededor, lo único que queda hacer es que un oxígeno forme un enlace doble, o sea, ponga doble rayita entre ambos, y con eso alcanzaría la estabilidad. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tenemos el oxígeno, 2 rayitas y los otros 4 electrones que sobraban. Vamos a ver. Yo para el conteo inicial de electrones voy a cortar esto. Lo cortamos. Y cuento cuántos hay. Cada oxígeno tendría que tener 6 si yo corto esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es correcto. Corto acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Lo que ocurre es que cada uno tiene 6. Inicialmente está bien el conteo de electrones. Ahora vamos a ver la estabilidad. Cuando voy a analizar la estabilidad no voy a cortar nada. Veamos. 2, 4, 6 y 8. Este oxígeno tiene 8, es estable. Vamos a ver este oxígeno. 2, 4, 6 y 8. Ese oxígeno también es estable. Y como sé que ya es estable, esa es mi molécula de O2. Ahora, esta molécula de O2 tiene 2 pares enlazantes. Este y este. Estas rayitas son los pares enlazantes. Y tiene 4 pares libres, también llamados pares no enlazantes, que son 1, 2, 3 y 4. Ahí está. 1, 2, 3 y 4 pares no enlazantes. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, profe. Todo claro, profesor. Good. Seguimos. La clasificación de los enlaces covalentes la puedo hacer de 3 formas. La primera forma es por su polaridad. Existe el enlace covalente apolar y existe el enlace covalente polar. El apolar ocurre cuando la diferencia de electronegatividades entre las dos especies es 0. Eso solo puede ocurrir cuando los dos son iguales. ¿Está bien? O sea, para que haya un enlace apolar, no molécula, sino enlace apolar, los dos deben ser iguales. Si yo resto carbono con carbono, me da 0. Si yo resto flúor con flúor, me da 0. Si yo resto yodo con yodo, me da 0. Tiene sentido. El único caso, bueno, creo que el único caso en el cual estos son diferentes y aún así suman 0 es en el caso del enlace fósforo con hidrógeno. Porque el fósforo y el hidrógeno ambos tienen 2,1 de electronegatividad. Así que ese sería otro caso de enlace covalente apolar. Fósforo con hidrógeno. Pero en general, si yo quiero un apolar, los dos iguales. ¿Está bien? Los dos iguales. Y el enlace covalente polar ocurre cuando la diferencia de electronegatividades va entre 0 y 1,9, ¿no? Como tiene que ser para el covalente, pero que no sea 0. En este caso, por ejemplo, tengo el enlace entre el H y el cloro, HCl. Este enlace, el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro. Entonces yo dibujaré, si quiero ver la polaridad, dibujaré una flecha que va del menos electronegativo al más electronegativo. O sea, una flecha para allá en este caso, que va del hidrógeno hacia el cloro. La longitud de esta flecha será proporcional al momento dipolar, o sea, qué tanta separación de cargas se ha formado. Mientras más grande sea la diferencia de electronegatividades, este vector va a ser más grande. Este es un vector
y su suma se suma vectorialmente. Tú ya sabes hacer una suma vectorial, en física ya te han enseñado. Entonces, suma vectorial. Ahora, donde parte la flecha es donde tienes la densidad de carga positiva. Esta especie tiende a poseer una pequeña carga positiva. En cambio, esta donde llega la flecha tiende a tener una densidad de carga negativa. Y lo que se forma es un dipolo. El polo positivo y el polo negativo de una molécula. Por más que sea covalente, tiene una densidad de carga. No he dicho tiene una carga, pues si tuviera una carga sería iónico. Tiene una densidad de carga. ¿Ok? Y esa pequeña densidad de carga es lo que va a hacer que se formen dos polos eléctricos, ¿no? El polo positivo en el hidrógeno y el polo negativo en el cloro en este eje. Tenemos el enlace covalente normal, que es en el cual este pone 1 y este pone 1. Por cada rayita que haya, un átomo pone un electrón y el otro átomo pone el otro. Si fuera enlace doble, este pone 2 y este pone 2. Si fuera triple, este pone 3 y este pone 3. Pero ponen lo mismo. ¿Sí? Lo que pone cada elemento es equitativo. A diferencia del enlace coordinado, o también llamado enlace dativo, donde uno solo de ellos es el que pone todo. ¿Ves que estos electrones en azul le pertenecen a esta especie? O sea que este enlace, este de amarillo, no puso nada. Y este de azul puso todo. Los enlaces covalentes dativos, que se representan por esa flecha que puedes ver ahí, suelen ocurrir cuando tú ya llenaste el octeto. Tu especie central ya completó el octeto. Sin embargo, te ves obligado a poner más especies alrededor. Entonces, no te queda de otra que empezar a tirar dativo para todos los demás. ¿Sí? Suele pasar con los oxígenos. ¿Ya? Suele pasar con los átomos de oxígeno. ¿Ya? Con ellos es que suele pasar esto de el enlace covalente dativo. Puede ser con los H más, ¿no? Cuando formas del amonio al amoníaco. Puede ser también. Pero en general ocurre cuando hay más oxígenos de los que en principio necesitarías para poder alcanzar la estabilidad. Los oxígenos adicionales, dativo. Y por el número de pares compartidos, tenemos el enlace covalente simple, un solo par compartido. Acá vemos un par, acá vemos un par, un par, un par, un par. Una sola raya. En cambio, los enlaces covalentes múltiples pueden ser doble, dos rayas, o triple, tres rayas. Aquí este simple se llama enlace sigma, este enlace doble sigma y pi, este enlace triple sigma y dos pis, ¿sí? Por ejemplo, que hay aquí en el triple del nitrógeno o en la molécula de HCl. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, que tienen dativo. El ácido fosfórico tiene un dativo. El ácido sulfúrico tiene dos dativos. Voy a poner ejemplos de esto también en un ratito. ¿Sí? En un momento voy a poner ejemplos de esto. Ahí tienes algunas estructuras de Lewis. Ok. Propiedades de las sustancias covalentes se encuentran en los tres estados. Por ejemplo, el azúcar, que es una sustancia covalente, eh, es sólida, el agua es líquida y el hidrógeno, el oxígeno, el dióxido de nitrógeno son sustancias gaseosas. Son sustancias moleculares, quiere decir que forman especies discretas. Acá tengo un H2O, acá tengo 2H2O, 3H2O, 4. Aquí en esta vista hay 4 moléculas de H2O. Y por estar formados por moléculas tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas, ¿no? Bajas comparado pues con los metales, con los compuestos iónicos, ¿no? Estamos viendo que un metal funde como a los 1000 grados, ¿no? El agua funde a 0 grados.
hay 1000 grados Celsius de diferencia, no es mucha la diferencia. Son aislantes, quiere decir que no conducen la corriente, ¿no? Yo disuelvo agua con azúcar, agua pura, ¿no? Esta agua no, yo esta agua le pongo azúcar, igual conduce, pero no por el azúcar, sino por la sal que tiene. Pero si tú agarras agua pura y al agua pura le disuelves, perdón, estoy agarrando mi jarrita de agua, justo pues se me está acabando. Si al agua pura le disuelves azúcar, pues no va a conducir, ¿sí? No va a conducir la corriente. ¿Ok? Listo. Algunas excepciones a la regla del octeto, esto lo tengo que ver porque si no, no te puedo dibujar algunas estructuras. Por eso tenía que ponerlo primero. El hidrógeno es estable con solo un par de electrones. El berilio es estable con dos pares. El hidrógeno, un par son dos electrones. Berilios, dos pares son cuatro electrones. Y el boro con seis electrones, o sea, tres pares. Esto se llama excepción por defecto, porque tienen menos de 8. Este hidrógeno con 2, berilio con 4 y boro con 6. Y excepciones por exceso, o sea, el octeto expandido, algunos compuestos de fósforo, azufre y de los gases nobles tienen octeto expandido. Por ejemplo, si tú cuentas aquí el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. 6 pares son 12 electrones. El fósforo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 pares, son 10 electrones. Acá son 12 electrones. Ahora, eso no quiere decir que todas las sustancias de azufre y fósforo incumplan el octeto, no. Pero hay algunas, sobre todo con los halógenos, los del grupo 7, que van a tener esta propiedad. ¿Está bien? De tener octeto expandido, pero algunas, no todas, no todas las especies. Listo. Ahora viene polaridad, ya no. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Perdón, ¿qué dicen? Ah, me borré, espérate, me borré la cámara. A ver, ahí está. ¿Qué están viendo, chicos? El Miro. Perfecto. Estamos en el miro. Espectacular. Voy a explicar algunos compuestos covalentes. ¿Está bien? Voy a poner algunas estructuras para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Supongamos que yo quiero dibujar, digamos, la molécula de... Uy, la molécula de CH4. ¿Ven? Solamente tienes que saber o cuántos electrones de valencia tiene o en qué grupo de la tabla periódica está. Tranquilo que el problema te va a dar algún dato sobre eso. O te da la configuración, o te da el Z para que lo configures, o te da el grupo, o te da el número de electrones de valencia. Algo tienes que saber para saber su posición en la tabla periódica. Entonces, yo sé que el carbono, ¿sí? Tiene 4 electrones de valencia. En cambio, yo sé que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. El carbono, entonces, como tiene 4 electrones de valencia, el carbono necesita, le hacen falta 4 electrones para llegar a los 8, porque el carbono es estable con 8 electrones. Por el contrario, el hidrógeno sabemos que es una excepción, el hidrógeno no cumple el octeto. Si tú ves una pregunta que te diga, tal sustancia cumple el octeto, si tiene hidrógeno no cumple el octeto, porque el hidrógeno no llega a 8, llega a 2. Como el hidrógeno ya tiene 1, entonces al hidrógeno le falta un electrón. ¿Está bien? Entonces yo te pregunto,
¿A quién pongo en el medio de la estructura? Ahorita tú vas a tener un átomo central y otros átomos rodeando. Es lo común que vas a tener en una estructura, por lo menos a este nivel todavía. Ya cuando veamos química orgánica, átomo central no va a haber, porque hay cadenas carbonadas larguísimas. Pero por ahora tenemos un átomo central, digamos, y otros átomos rodeándolo. ¿A quién vas a poner en el medio? ¿Al carbono o al hidrógeno? ¿Quién iría en el medio? El carbono. No, ¿Y por qué iría el carbono en el medio? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ir el carbono en el medio? Porque le faltan los 4 electrones que va a compartir con los hidrógenos. Muy bien, porque es el que le hacen falta mayor cantidad de electrones. ¿Sí? El carbono le hacen falta más electrones. Él tiene que ir en el medio. Siempre al que le falten más enlaces, al que le falten más rayitas, siempre va a ir en el medio. Los hidrógenos, chicos, siempre van a ir al final, en la periferia de la molécula. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solo puede formar un enlace simple. Nunca puedes poner un hidrógeno entre dos cosas. No puedes. Porque el hidrógeno solo puede formar un enlace simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un electrón. Entonces no tendría sentido que tú pusieras, ¿verdad? Un hidrógeno entre dos cosas. ¿Está bien? No puedes. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Un segundo. Listo. Perdón, me escribió la jefa del departamento. Hoy tengo una charla que dar sobre unas investigaciones que hice hace unos cuantos años y me estaban pidiendo una información. Justo apenas termine esta clase, voy a dar una charla para la Facultad de Química e Ingeniería Química. Justo terminando. Creo que terminamos 5:55, ¿no? Mi charla es a las 6. Así que, por eso, o sea, calculo que me están pidiendo algunas cosas. Falta una hora ya para la charla. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo completar ese tema. Yo sé que el carbono necesita 4 rayitas. Cada electrón que le haga falta es una rayita. No te puedo decir un enlace porque hemos visto que hay enlaces dobles, enlaces triples. Un enlace triple es un enlace, pero son 3 rayitas. Lo que te puedo decir es que al carbono le hacen falta 4 rayitas. No sé cómo las voy a distribuir, pero le hacen falta 4. Entonces, pondré al carbono en el medio. Y bueno, los hidrógenos son 4. Tendré que poner los hidrógenos alrededor, no me queda de otra. Entonces pondré acá un hidrógeno, acá un hidrógeno, acá un hidrógeno y acá un hidrógeno. A ver, vamos a ver. Rayita para ti, rayita para ti, rayita para ti y rayita para ti. A ver, ¿me hace falta poner algún electrón libre o no? Para ello, lo que tienes que hacer es cortar. Corto, corto, corto y corto. ¿Cuántos electrones tiene este hidrógeno ahora que he cortado? Tiene 1. Perfecto. El hidrógeno tenía 1, tiene 1 dibujado, está todo bien. Este también tiene 1, este también tiene 1, este también tiene 1. Los hidrógenos, perfecto, todo bien. ¿Cuántos electrones tenía el carbono al inicio? Acá dice que tenía 4. Y si tenía 4, ponemos 1, 2, 3 y 4. Perfecto, el carbono al inicio tenía 4, tal como lo habíamos establecido. Voy a borrar todo esto. Y ahora hago el conteo final de electrones a ver si todos son estables. El hidrógeno es estable con 2. Este hidrógeno tiene 2, es estable. Este hidrógeno tiene 2, es estable. Este tiene 2 y este tiene 2. Los 4 hidrógenos son estables con 2. Y el carbono, a ver, tiene 1, 2, 3 y 4 alrededor. 4 rayitas, cada rayita son 2 electrones. 4 por 2, 8. Espectacular. El carbono también es estable. ¿Se entendió?
Chicos, ¿se entendió? Sí, profesor. ¿Se entendió? H2CO3. Al carbono le hacen falta 4 electrones. Al oxígeno, que es del grupo 6, le hacen falta 2 electrones. Y al hidrógeno sabemos que le falta 1. Cada electrón que le falte es una rayita que debo poner. ¿A quién pongo en el medio del H2CO3? Al que le falta más, ¿verdad? Al carbono. ¿A quién pondré alrededor del carbono? Dime. ¿A quién vas a poner alrededor del carbono? A los oxígenos. A los oxígenos. Pondremos los 3 oxígenos alrededor del carbono. A ver, como al oxígeno le hace falta 2, ¿qué te parece si con estos ponemos un doble enlace? Ya puse un doble enlace, este oxígeno ya es estable porque ya alcanzó los 2 que le faltaban. Ahora, al carbono le hacen falta 4. Yo ya le dibujé 2. ¿Qué le hace falta al carbono ahora? Si le faltaban 4 y le dibujé 2, les hacen falta 2 más. ¿Con quién va a formar esos 2 enlaces? Uno con este oxígeno y uno con este oxígeno. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero el oxígeno, ni este oxígeno, ni ese oxígeno son estables. ¿Por qué? Porque solo tienen una rayita y los oxígenos alcanzan la estabilidad con 2 rayitas. ¿Qué me faltó poner? Los hidrógenos. Espectacular. Un hidrógeno para este y un hidrógeno para este. Y esa es la estructura correcta. Si yo corto y cuento los electrones iniciales, me daré cuenta que a cada oxígeno, como tiene 2 rayitas, me hacen falta ponerle 4 electrones. Y ahora hacemos el conteo. El hidrógeno 2, perfecto. Esos 2 hidrógenos son estables. Los oxígenos, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, estable, 2, 4, 6, 8. Todos los oxígenos son estables. Y ahora el carbono. 1, 2, 3, 4. 4 por 2, 8. Estable también. Esa es la estructura correcta del H2CO3. Te lanzo una más, ya para completar. Vamos a poner un dativo. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, la molécula de SO2. El azufre y el oxígeno son del grupo 6, así que a ambos les hace falta 2. ¿A quién pones en el medio? A ese. A ese. ¿Por qué? ¿Mm? ¿Por qué al S? Porque hay 2 oxígenos. Porque hay 2 oxígenos que rodean al azufre. Espectacular. Esa es la razón. Entonces, ponemos al azufre y ponemos los 2 oxígenos. ¿Está bien? Y ahora dime, ese oxígeno necesita 2 rayitas. Bueno, y el azufre también necesita 2 rayitas. Pipín, pipín. Ahí es estable tanto el oxígeno como el azufre. Ambos son estables. ¿Y cómo pongo al otro oxígeno entonces? Si esos 2 ya son estables, ¿qué hago con el otro oxígeno? ¿Qué te dije que pasa con el dativo? Espectacular. Entonces, completaré los electrones que me hacían falta. Un segundito. Voy a poner. Y este oxígeno que inicialmente tiene 6, va a recibir un dativo de este. Y esa es la estructura del SO2. Vamos a ver un problema más adelante que me indica que la estructura del SO2 no es lineal, sino que tiene forma de B. Es así, angular. Así, de esta forma.
Por eso lo he dibujado de esta forma, así en ángulo, no lo he dibujado lineal. ¿Por qué? Hay un problema que te lo voy a explicar, no te preocupes. ¿Ya? En la pre no enseñamos geometría molecular, pero hay un problema que lo menciona, entonces vale la pena que lo sepas. ¿Ya? Bien. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Listo, entonces, problemas. Ya te enseñé cómo hacer enlace simple, te he enseñado enlace múltiple, te he enseñado dativo. Problemas, nada más. A ver, chicos, vamos a ver los problemas. Un momentito. Oye, ¿pero yo para qué corté? Pues, te dan una copia ahí de tu guía. ¿Están viendo el Miro nuevamente? Ajá. Sí, profe. Sí, profesor. Chicos, como esta clase es de 2 horas. Ay, no, no. Ya, sí, voy a tener que copiar problemas así de costadito. Le voy a copiar los problemas que ya había sacado en mi clase un poquito más temprano. Para no estar perdiendo tiempo buscándolos ni nada. A ver. Chicos, ahí está el problema número 1. Ah, y se pasan con todo. Oh, bueno, borraré, pues. No queda otro. A ver. Empezaré borrando, pues no hay otra. Ya. A ver, chicos, esa pregunta, lean por favor esta parte. Necesitan leerla. Si no la leen, no la van a entender. Por favor. Un minutito para leer esta parte, por favor. Dale, un minuto. ¿Ya, chicos? ¿Leyeron? ¿Cuál es la clave? A ver, dice, todas las reacciones químicas de formación de compuestos iónicos son exo. Dice que la mayoría lo son. En general, dice. Como no dice todas, esta debería ser falsa, ¿no? ¿Está bien? Dice la mayoría, no todas. Ahora dice, la sal común, el cloruro de sodio, presenta enlace iónico. Pero claro, ¿no? Lo puse de ejemplo hace un rato. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. Lo he desarrollado hace un momento. Dice, al formarse el óxido de magnesio se han transferido 2 electrones. Es otra pregunta que ya resolví. Cuando te enseñé enlace iónico hace un momento, puse el ejemplo del óxido de magnesio. Ahora vamos a ver si está por acá. Acá está la del óxido de magnesio. ¿Cuántos electrones se transfirieron? Si el magnesio perdió 2, se quedó con más 2. El oxígeno ganó 2, se quedó con menos 2. ¿Cuántos electrones se han transferido? 2. 2, pues. 2, perfecto, se transfirieron 2, lo cual hace... Perdón, ¿por qué acá puse falso? La sal común, cloruro de sodio, presenta enlace iónico. Eso es verdadero. ¿Por qué he puesto falso? No lo sé. Al formarse el óxido de magnesio se han producido se han transferido 2 electrones, lo cual también es verdadero. Y si tú lees aquí,
lees, dice, en el compuesto dicromato de potasio, el enlace entre el cromo y el oxígeno es iónico. Eso es falso. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre el cromo y el oxígeno? ¿Da 1,9? ¿Más de 1,9? ¿Menos de 1,9? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es 3,5 menos 1,66? A ver, Más de 1,9. 1,84. 1,84. Entonces, no es iónico. ¿Qué tipo de enlace es ese? Si es menos de 1,9, es covalente. Así que esa sería falsa. Te piden las correctas. Las correctas son 2 y 3. Ahí están las correctas. ¿Por qué acá me aparece el problema 3 y no me aparece el problema 2? Ahí está el problema 2. Un segundito. No copié bien. Aquí está el problema 2. Ahora sí. Bien, chicos, problema 2. Por favor, resolvamos el problema 2. A ver, me han dado algunos datos. Dice, de los 6 ejemplos mencionados, CO2, agua, cloruro de potasio, óxido de magnesio, oro y plata, dice que todos son covalentes. Dice que todos son covalentes. ¿Verdadero o falso? ¿El oro qué es? Falso. Falso. El oro es metálico. Ya está. El cloruro de potasio es iónico. Los covalentes son estos dos nada más. Los dos son los únicos covalentes. ¿Sí? Perfecto. Los átomos presentes en las moléculas de anhidrido carbónico y el agua cumplen con la regla del octeto. Eso es falso, porque si tiene hidrógeno, no cumple la regla del octeto. No cumple. Si tiene hidrógeno, no cumple el octeto. Ya está. Los átomos presentes en el oro y la plata se unen a través de enlace metálico. Eso es verdadero, pues. Obvio, ¿no? Los átomos del oro y la plata se unen a través de enlace metálico. El cloruro de potasio presenta mayor punto de fusión que el óxido de magnesio. Potasio, por ser grupo 1, se carga con +1. Cloro, por ser grupo 7, le falta 1 para ser 8, se carga con -1. El magnesio, por ser grupo 2, se carga con +2. Y el oxígeno se carga con -2. Dime, la fuerza del +2 y -2, ¿cómo es con respecto de la +1 y -1? ¿Cuál es más intensa? ¿+1 menos Mayor. 1? Es mayor, porque la fuerza, como te escribí en el chat, depende de la carga. Entonces, a mayor carga, ¿sí? A mayor carga, mayor fuerza. Por lo tanto, esta también sería falsa, dándome como clave solo 3. ¿Está bien? La única correcta. Perfecto, chicos. Vamos a continuar entonces. Pregunta número 3. Bueno, ahí ya tengo la... Perdón, ya copié porque no me da mucho tiempo, chicos. Esta clase es así un poquito larguita. Aunque es poco el tema, pero son varios ejemplos que he tenido que hacer. Como ustedes vieron, la diapositiva tenía solo un ejemplo, pero con un ejemplo no aprende. Por eso he tenido que poner muchos ejemplos para que puedas aprender cómo es la cosa. Ok, acá me hablan sobre los modelos que explican el enlace metálico. Dice, a condiciones ambientales, los metales son sólidos a excepción del mercurio. Verdadero. Por supuesto. Por supuesto. Verdadero. La segunda, su enlace se presenta entre los cationes y los electrones deslocalizados según el modelo del mar de electrones. Pero claro que sí. Cationes fijos, electrones móviles. Ese es el modelo del mar de electrones.
La mayoría son dúctiles, maleables y presentan brillo metálico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. La teoría de bandas establece que los sólidos cristalinos pueden ser aislantes, conductores y semiconductores. Falso. A ver, Verdadero. verdadero, ¿no? Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro que sí, ¿no? Verdadero, verdadero. Las correctas, la D, ¿no? Correctas, la D. Muy bien, chicos, muy bien, están muy bien. A ver, aquí borramos. A ver, quiero que me digan. Me está pidiendo una molécula. La primera. Homonuclear, quiere decir que esté formado por el mismo tipo de átomo. ¿A qué me refiero? Tipo O2, tipo yodo 2, cloro 2, O3, pero que sea el mismo tipo de átomo. Y una molécula hetero, o sea que esté formado por más de un tipo de átomo. Digamos H2CO3, SO2, HCl, ¿no? Que cumpla con el octeto y que presente enlace múltiple. ¿Cuál es la clave? ¿O cuáles descartarías sin necesidad de hacer la estructura? Al toque. Todas las que tengan hidrógeno. Todas las que tengan hidrógeno, exactamente. Hidrógeno no cumple octeto, no cumple octeto, no cumple octeto, no cumple octeto, clave la E. ¿Se entendió? Es fácil. A ver, ahora vamos a poner. El nitrógeno, como es del grupo 5, acá se ve que es del grupo 5, necesita 3 rayitas. Entonces, si yo pongo un nitrógeno con otro nitrógeno, tengo que poner 3 rayitas. Y como es del grupo 5, ya dibujé 3, me hacen falta 2 a cada nitrógeno. Y el CO2, el carbono, necesita 4 rayitas, los oxígenos necesitan 2 rayitas, entonces será 2 rayitas para cada uno. El carbono ya tiene sus 8, el oxígeno, como tiene solo 4, le hacen falta 4 electrones más. Y ahí está. Esa sería la estructura de la respuesta. Lo demás lo cancelas porque tiene hidrógeno y no cumple. ¿Está bien? A ver, un poquito menos aquí. Esta pregunta se ve que es recontra larga. A ver. Dice, lee por favor esto. Si no lo lees, no lo vas a entender, chicos. Vamos. Un minutito para leer esta lecturita. Vamos, vamos. Listo, chicos. Habiendo leído ese texto, dice, el tipo de enlace químico en los compuestos cloruro de estaño y óxido manganeso 7 dice que es covalente. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
Verdadero, ¿no? El texto lo menciona. El texto lo menciona. Acá dice que este es covalente polar. Y dice que este es un líquido verde, lo que indica que el enlace es covalente. Ahí lo está diciendo. El enlace químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion permanganato es iónico. Si tú lees al final, dice que el permanganato presenta las propiedades generales de los compuestos moleculares. Y los que tienen compuestos moleculares no son los iónicos. Los iónicos no forman moléculas, sino son los compuestos covalentes. Así que esta iónico sería falso, ¿no? Sería falso. No tiene las propiedades de los compuestos iónicos. ¿Sí? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la última, chicos? A ver, veamos. El enlace en el cloruro de sodio es iónico. Eso lo sabemos de memoria. Ahora me dice el óxido de manganeso 2. A ver, resta estos dos. ¿Cuánto va la resta de esos dos? 2. 2. Y si es 2, ¿qué es iónico o covalente? Iónico. Iónico. Iónico, claro. Entonces, clave, la B. La B. Espectacular, chicos. Están respondiendo muy bien. Muy bien están respondiendo. Si se copia con todo. Voy a borrarlo mejor ahorita. Mejor lo borro así, cuando aún ustedes no ven nada. Ahí está. Ya lo borré antes de que vean. Listo. Vamos a ver los otros dos problemas siguientes. Problema número 6. Dice, los momentos dipolares, me están hablando sobre el momento dipolar, o sea, la sumatoria de los momentos dipolares, dice que en el CO2 dice que es cero, que no hay momento dipolar, o sea que la suma de todos los vectores da cero. Y si la suma de todos los vectores da cero, quiere decir que es algo perfectamente simétrico, ¿no? Por ejemplo, un vector que jala para allá con un vector que jala para acá se anulan perfectamente, ¿no? Entonces da resultante cero. Y dice que en el SO2 la resultante no es cero. A ver, la del CO2 ya te la dibujé hace un rato. La estructura del CO2 es así. Y la del SO2 también ya te la dibujé hace un rato. De hecho, te dije que era angular. Y te dije que venía en un problema. Pues este es el problema en la que viene. Acá dice textualmente que la molécula de SO2 es angular. Ok, entonces, acá bla, me está hablando, por supuesto, ¿no? Si yo acá pongo un momento dipolar así y un momento dipolar así, la suma de los momentos dipolares da cero. En cambio, acá tengo un momento dipolar así, un momento dipolar así, pero el del electrón es gigante. Esta sumatoria de los momentos dipolares no da cero. Ok. Dice, cuando la suma de los momentos dipolares da cero, la molécula es apolar. Apolar. Y cuando la suma de los momentos dipolares da diferente de cero, la molécula se vuelve polar. Y ahí vamos. El dióxido de azufre presenta enlace covalente polar. Sí, este enlace es polar, este enlace es polar. Dice, y la molécula es polar. O sea, los enlaces son polares y la suma es polar, dando esto verdadero. ¿Qué quiere decir? Que los enlaces tienen momento dipolar y que la suma también tiene momento dipolar. El dióxido de carbono es una molécula apolar, claro, tiene sumatoria cero y tiene geometría molecular lineal. A ver, esto es una línea recta, ¿no? Acá ven una línea recta. Así que la segunda también es verdadera. El dióxido de azufre tiene una geometría angular. Ahí está la geometría angular. Y tiene dos pares de electrones no enlazantes. Es falso, el azufre solo tiene un par de electrones no enlazantes. El otro par lo usó para hacer el dativo. Así que tiene solo un par de electrones libres.
el momento dipolar resultante en el dióxido de carbono es mayor que en el dióxido de azufre. Eso es falso, porque acá dice que el dióxido de azufre es 1,61 y el dióxido de carbono es 0. En el mismo texto lo puedes ver. Eso es falso, dándome como clave la C. Profesor, Chicos, una pregunta. dime. La molécula polar y el elemento, no recuerdo cómo era, cuando el elemento del centro está lleno, está completo y los de afuera también están completos, la molécula polar, ¿me podría explicar bien, por favor? La Porque molécula, sí, tranquila, la molécula polar tiene enlaces polares. Primero tiene que tener algún enlace polar. ¿Estamos de acuerdo? Tú sabes que los vectores se suman con dirección y sentido, ¿verdad? Si yo tengo un vector que apunta para allá y un vector de igual forma que apunta para acá, ¿cuánto es la suma? se cancelan, o Se bueno, cancelan. Se cancelan, ¿verdad? Eso pasa con el CO2. El CO2 tiene un vector que apunta para acá, un vector que apunta para acá, pero su suma se cancela. ¿Estamos de acuerdo? sí, En cambio, el SO2, mira, estos son más chiquitos y este es más grande. Si tú sumas estos tres, ¿se cancela? no, No. Entonces, ese es polar. Para saber si un compuesto es polar o no, suma vectorialmente y fíjate si da cero o no da cero. Para que dé cero, tiene que ser perfectamente simétrico. ¿Me entiendes? O sea, oxígeno para acá, par de electrones, no es simétrico. Momento dipolar diferente, cero, molécula polar. Ahora, si yo tengo un carbono, hidrógeno, 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 ¿es perfectamente simétrica? Un carbono totalmente no. rodeado de hidrógenos. Rodeado de hidrógenos. ¿Es simétrica? Sí, 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 entonces es apolar. Ahora, si tú tienes tres hidrógenos y un cloro, ¿es perfectamente simétrica? no, Entonces es polar. ¿Se entendió? sí, profesor, gracias. Espectacular. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, problema número 7, donde nos habla de la resonancia. Este tema lo vamos a ver un poco más a fondo cuando lleguemos a orgánica. Por ahora vamos a pasar relativamente rápido. Dice que el carbonato tiene tres formas resonantes. Una, dos y tres. Lo único en lo que cambia es la posición del doble enlace. En ese está con este oxígeno, en ese está con este oxígeno y en ese está con este oxígeno. Entonces, chicos, lo que me dice es que lo real es que los tres enlaces dice que son igual longitud y fuerza. El enlace simple es más largo que el enlace doble. Sin embargo, dice que la especie carbonato tiene los tres enlaces iguales. Eso quiere decir que la molécula de carbonato, la especie carbonato no es una molécula, es un ion. No puede ser representada por esta, ni por esta, ni por esta, sino la real es representada por una combinación de los tres. O sea, no se comporta como A, no se comporta como B, no se comporta como C. Se comporta como una mezcla de las tres, donde las tres distancias de enlace son iguales, las tres energías de enlace son iguales. ¿Sí? A ese fenómeno se le llama resonancia. Y repito, lo vamos a ver con mucho más detalle cuando lleguemos a química orgánica. Por ahora, rapidito. Dice, la estructura A representa adecuadamente al ion carbonato. Eso es completamente falso, ¿no? Porque hemos quedado en que la representación del carbonato es una combinación de las tres. Una sola estructura no puede representar al ion carbonato. Dice, la estructura B tiene un enlace múltiple. A ver, B tiene un enlace múltiple. Acá está el enlace múltiple. Y dice, y cumple con el octeto. A ver, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Todos los oxígenos cumplen. Vamos a ver el carbono. Sí. 2, 4, 6, 8. Los carbonos también cumplen. Verdadero. Dice, A, B y C son estructuras resonantes del ion carbonato. Claro que sí.
Cada una no representa, pero contribuye con la estructura real del carbonato. ¿Sí? Chicos, no voy a ahondar más sobre esto. Espérame 9 semanas y en 9 semanas te lo explico bonito. ¿Ya? Porque este tema, si bien es enlace, en el sílabo de la pre, te lo enseñan recién en orgánica. En orgánica te voy a enseñar qué es SP2, qué es enlace, qué es hibridación, pero todavía no es el momento, ¿sí? Por ahora créeme, ¿ya? La resolución así completa te lo voy a enseñar en semana 12, creo que es, química orgánica 1. Ahí vamos a ver la solución bien bonita, ¿ya? Pero hoy por cuestiones de tiempo ya no llego. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Listo, vamos a continuar entonces con la última parte de la diapositiva. Ya con esto cerramos. Chicos, las moléculas pueden ser polares o apolares. Ya lo expliqué hace un rato. Una molécula perfectamente simétrica es apolar, porque la suma vectorial da cero. Una molécula que no es perfectamente simétrica, mira, por ejemplo, este tiene A y B. Este vector y este vector tienen la misma magnitud, pero con B no, porque es otra cosa. Entonces ya la suma no da cero. Acá también tengo vector, vector, vector y un par libre. Ya no da cero. Estas moléculas son polares, entonces esta molécula que es perfectamente simétrica es polar. A ver, veamos. Esta, ¿polar o apolar? La primera. Polar. Ah, Polar, porque no es simétrica. La segunda, polar. apolar. Claro. Tres iguales, lo mismo que el ion carbonato. Este doble enlace puede estar aquí o puede estar aquí. Esta es apolar. Esta, ¿simétrica o no simétrica? Simétrica. 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 Apolar, por supuesto. La siguiente también es simétrica y también es apolar. Y la última, el ozono, no es simétrica, mira. Un momento para allá, un momento para allá, y esta que hay electrones. Si acá hubiera otro oxígeno, bacán. Pero como hay electrones y hay oxígenos, no es simétrica, es polar. Las fuerzas intermoleculares son aquellas que mantienen la interacción entre moléculas. Estamos hablando de compuestos covalentes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú calientas el agua hasta la ebullición, lo que estás logrando es vencer las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque en el agua las moléculas están muy juntitas. ¿Sí? Están juntitas. En cambio, en el agua líquida, ¿no? En cambio, en el agua a vapor, las moléculas de agua están lejos, interaccionan poco. ¿Cómo hiciste para vencer esas fuerzas? Calentando. Calentando puedo vencer esas fuerzas. Ahora, el agua hierve a 100, tiene fuerzas muy intensas. Por ejemplo, la acetona hierve a menos, a 60 creo. Entonces tiene fuerzas menos intensas. Ahora, estas fuerzas intermoleculares son tipo decenas de kilojoule por mol. A diferencia de los enlaces químicos, que son centenas de kilojoule por mol. Un enlace químico, cuando tú calientas el agua y la hierves, el agua sigue siendo agua. Solo venciste sus fuerzas intermoleculares. ¿Ok? En cambio, cuando tú ya calentaras muchísimo, estamos hablando de 1000 grados, algo así o más, podrías romper la molécula de agua, pero no con 100 grados. Con 100 grados solo puedes vencer las fuerzas intermoleculares y nada más. Estas propiedades van a influir en la viscosidad, en la tensión superficial, en la temperatura de ebullición. Si hay mayor fuerza, ¿sí? Es más viscoso, tiene tensión superficial más alta y su punto de ebullición es más alto. Mientras más intensas, mayores son estos valores. Tenemos tres tipos de fuerzas. Las de London, las dipolo-dipolo y la puente de hidrógeno. En este orden, esta la más intensa, la intensidad media y la menos intensa. Las fuerzas dipolo-dipolo se producen entre moléculas polares. Una molécula polar es cuando la suma vectorial de momentos dipolares da diferente de cero. Por ejemplo, en el HCl. Las fuerzas de dispersión de London ocurren por dipolos instantáneos y se dan entre moléculas simétricas en los gases nobles, en moléculas del tipo N2, H2, cloro 2, flúor 2 y en los hidrocarburos.
Aquí se dan las fuerzas de London. En realidad, las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas. Lo que pasa es que no son tan importantes en moléculas polares y son recontra importantes en moléculas apolares. Ahora, en moléculas polares hay fuerzas de London, pero son menos importantes. Las dipolo-dipolo son las más importantes en las polares. En cambio, las apolares, como no hay polaridad, simplemente son las fuerzas de London las que las gobiernan. Las fuerzas de London se vuelven más intensas conforme aumente la masa. Eso quiere decir que, por ejemplo, el hidrógeno, que pesa 2, tiene una fuerza de London mucho menos intensa que el yodo 2, que pesa 254. 254 es una masa muy grande comparada con 2. Entonces, el yodo, por ejemplo, es un sólido, fuerzas muy intensas, y el hidrógeno es un gas, por ejemplo. Si tú vas en la línea del flúor, en la serie de los halógenos, ¿no? La familia de los halógenos, vas a ver que el flúor y el cloro son gases, el bromo es un líquido, porque pesa más, ya es líquido, y el yodo, que pesa más todavía, es un sólido. Aumentaron las fuerzas, pasé de gas a líquido a sólido. Y por último, la fuente de hidrógeno que ocurren entre moléculas que contengan enlace FH. Tiene que haber este enlace. Si no hay, no cuenta. FH, OH o NH. ¿Dónde hay estas fuerzas? En el agua, por ejemplo. ¿Dónde más hay estas fuerzas? En los alcoholes. Todos los alcoholes lo vas a reconocer porque terminan en ol. El alcohol termina en ol. Yo te digo, etanol es un alcohol, puente de hidrógeno. Te digo, isopropanol o 2-propanol. Ah, es un alcohol porque termina en ol, tiene puente de hidrógeno. ¿Ok? Chicos, hasta acá, ¿se entendió? Sí, profesor. He pasado un poquito rápido porque ya me está ganando la hora, ¿sí? Me quedan solamente 16 minutos para terminar los problemas y son creo que 5 o 4, creo. Así que los tengo que hacer un poquito ya rápido. He tratado de poner ejemplos, pero ya me ganó la hora. A ver, 7. Ah, falta 8, 9 y 10 nomás. Ok, vamos a borrar entonces. Y vamos a resolver estos 3 problemas. Aquí resolvemos ya esos 3 problemitas. Problema número 8. ¿Sí? Perdón que tenga que empezar ya un poquito más rápido, pero me va a ganar el tiempo. ¿Ya? Vamos a ver el problema número 8. Chicos, lo que pasa es que hoy, si se han dado cuenta, no son 8 problemas, son 10 problemas. Entonces, la clase pasada, por ejemplo, estuvimos bien con el tiempo, con 8 problemas, pero esta clase son 10 problemas. Un poquito más difícil. Aquí vemos los freones, ¿no? Los freones que son los que se utilizaban como propelentes o también se utilizaban para, eh, para sistemas de refrigeración. Las refrigeradoras, por ejemplo, usan sistemas ahora más parecidos a esto. Antes se usaba clorado, ¿no? Ya clorados no se usan. Ahora se utilizan estos de aquí. A ver, chicos, vamos a resolver esa pregunta entonces. Dice, los freones de primera generación cumplen con la regla del octeto. A ver, cuenta. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Todos esos cumplen con la regla del octeto. Ahora hay que ver el carbono. ¿Cumple con el carbono la regla del octeto? A ver, 2, 4, 6, 8. Perfecto. Cumplen con la regla del octeto. Hasta ahí está bien. Dice, su molécula es polar. Dime, ¿esto es polar o no es polar? ¿Es polar o no es polar? Para que sea apolar,
debe ser perfectamente simétrica. ¿Esa molécula es perfectamente simétrica? ¿Todos son iguales los sustituyentes? No, ¿verdad? Porque tengo 3 cloros y tengo un flúor. Los momentos resultantes no me van a dar cero. La suma vectorial no me va a dar cero. Y como no me va a dar cero, entonces no es polar. Perdón, no es apolar. Entonces es polar. Hasta ahí correcto. Dice, y se unen entre ellas por fuerzas dipolo-dipolo. Claro, si es polar, se unen por fuerzas dipolo-dipolo. Salvo que sea puente de hidrógeno. Salvo que sea puente de hidrógeno. No es el caso. Dice, los freones de segunda generación presentan un enlace covalente apolar. Ahí en esta molécula, ¿hay un enlace entre dos átomos iguales? ¿Habrá algún enlace entre dos átomos iguales? ¿Qué opinan? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, profesor. ¿Hay un enlace entre dos átomos iguales? Acá está, pues. El carbono-carbono. Sí hay un enlace covalente apolar. Sí lo hay. Es este enlace carbono-carbono. Dice, y se unen solo por fuerzas de London. ¿Esta molécula es perfectamente simétrica? ¿Este carbono está unido a grupos iguales? No, ¿verdad? No está unido a grupos iguales. Entonces esa molécula no puede ser London. Esa molécula es dipolo-dipolo. Así que este es falso. Dice, los freones de tercera generación presentan moléculas simétricas. Ya es falso directamente. No tiene moléculas simétricas. Disculpe, Dime. no está presentando la pregunta 8, sigue en el PPT. Con razón, pues. Que no me dicen nada. Por eso no. Ah, todo tiene sentido ahora. Ahí están viendo eso. Ahora sí, profesor. Ah, con razón, pues. No me dicen nada. Ok. A ver, recapitulo. Esta molécula no es perfectamente simétrica, así que es polar, porque tiene 3 cloros y un flúor. No es simétrica. Entonces, si no es simétrica, entonces es polar y se une por dipolo-dipolo verdadero. Dice, los freones 2G presentan un enlace covalente apolar. Claro, ese enlace carbono-carbono es apolar. Dice, y se unen solo por fuerzas de London. Eso es falso, porque este carbono no es simétrico. Y como no es simétrico, se une por fuerzas dipolo-dipolo. La última dice que los freones de tercera generación son simétricos y no lo son, porque veo 2 hidrógenos y 2 flúor. Para que sea simétrico tendría que tener los 4 iguales. Es más, dice se unen por puente de hidrógeno. Aquí no hay puente de hidrógeno, chicos. Para que haya puente de hidrógeno tendría que haber enlace HF y no lo hay. Hay enlace CF, CF y CH. No hay enlace HF. Así que no puede haber puente de hidrógeno. ¿Cuál sería la clave? Correctas. Solo uno. Ahí está. Listo. Siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta 9. La pregunta 9 dice, me da una tabla con sustancias, masas molares, polaridad y temperatura de ebullición. Veamos qué dice. Dice, las moléculas de H2 y helio, a ver, H2 es apolar y helio es apolar. Entonces, si son apolares, son fuerzas de London la que las gobierna. Fuerzas de London. Ahora, perfecto. Presentan débiles. ¿Por qué dice débiles fuerzas de London? Porque las fuerzas de London se intensifican con la masa. Y estas dos son las que tienen las masas más pequeñas posibles. No hay nada que tenga masa más pequeña que eso. Esa es. 2 y 4.
H2 y helio son las especies con menor masa que puede haber. Entonces, si es así, ellas deben tener London, porque ya sabemos que es London, porque es apolar, pero además deben tener fuerzas muy débiles. ¿Y cómo sé que tienen fuerzas débiles? Porque estos números son pequeñitos. Son números muy pequeñitos. Estamos hablando de este número, chicos, es menos 250 grados Celsius, más o menos. Más o menos menos 250 grados Celsius. Es un montón. Y ese número es más o menos menos 270 grados Celsius. Bastante la diferencia. Dice, por ello presentan menores puntos de ebullición. Claro, al tener una masa muy pequeña, sus puntos de ebullición son bajísimos, rivalizando con el cero absoluto. Están muy cerca del cero absoluto. ¿Ok? Muy cerca del cero absoluto. Luego dice, esta molécula que se llama etanol y esta otra molécula que se llama isopropanol presentan altos valores de puntos de ebullición porque predominan las fuerzas dipolo-dipolo. Eso es falso. Porque si termina el nombre en ol, son, ¿Puente de hidrógeno? por supuesto, como son alcoholes, termina en ol, es un alcohol, los alcoholes los gobierna el puente de hidrógeno. Lo explica hace un momento, ¿no? ¿Quién tiene puente de hidrógeno? El agua, los alcoholes, las aminas también. Si tienes aminas, por lo menos no amina terciaria, no amina primaria o amina secundaria, las aminas tienen puente de hidrógeno también. Eso lo vamos a estudiar más adelante en química orgánica, ¿ya? Pero las aminas primaria y secundaria y los alcoholes son compuestos que tienen puente de hidrógeno, también los ácidos carboxílicos. Eso, repito, ya lo vamos a ver en unas cuantas semanas. Dice, el yodo y el CO2 tienen fuerzas de London más intensas que todas las moléculas apolares de la tabla porque presentan mayor masa. ¿Verdadero o falso? Dice que el yodo y el CO2 son apolares. Acá está escrito. Y si yo comparo la masa de estas dos con la masa de estas dos, me doy cuenta que estas masas es gigante comparada con estas masas que es pequeña. Por lo tanto, sus puntos de ebullición tendrían que ser más grandes que los otros, lo cual lo vuelve verdadero, haciendo que la clave sea la C. ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio, chicos? Ninguna pregunta, profe. Ok. Cerramos con el problema 10. Ajá, ¿qué es esto? Cerramos con el problema 10. Chicos, voy a dibujar las moléculas ahí. Por favor, lo voy a hacer un poquito rápido, no me quedan solamente unos cuantos minutos. Voy a dibujar las moléculas. La molécula de metanal tiene un carbono central, doble enlace con el oxígeno y enlace HH. Este es el metanal. No, ojo, no tiene enlace OH, no se llama metanol. Metanol tiene enlace OH, se llama metanal. El metanal es un aldehído y los aldehídos se caracterizan por este enlace C doble enlace O. Dióxido de carbono, molécula que ya conocemos de sobra, la hemos visto en varios problemas. Y el fluoruro de hidrógeno, que es esta molécula. Chicos, ¿cuál es la clave? Profesor, el fluoruro de hidrógeno vendría a ser puente de hidrógeno, ¿verdad? Espectacular. El fluoruro de hidrógeno vendría a ser puente de hidrógeno. Porque para que haya un puente de hidrógeno tiene que haber enlace FH, NH, o si no un OH. OH, NH, FH presentan puente de hidrógeno. Y ahí ves un enlace FH. Perfecto. Ese es puente de hidrógeno. Espectacular. ¿Cuál es la clave entonces? Esta es la A, esta es la B. Dígame La otra. Si sabemos una más, sabemos todo. ¿Quién es London? ¿Quién es London? ¿Hay alguna molécula perfectamente simétrica ahí? no, es la
¿No hay ninguna perfectamente simétrica? Sí, la estoy Ah, viendo. no, sí, hay el CO2. El CO2. Muy bien, esta es la B. Por lo tanto, la que es dipolo-dipolo sería la A, BCA, la BLA. Con eso hemos terminado todo. Profesor, antes que se vaya, No me voy, espera, tranquila, me faltan 4 minutos, me faltan 3 minutos, no me voy. Solo que ya terminé los problemas, ahora podemos conversar de cualquier otra cosa. Ya está, cuentan. profesor, Cuentan. el metanol es dipolo-dipolo porque tiene diferentes elementos, A diferentes ver, átomos, veamos. o porque es asimétrica. ¿Es asimétrica o no es asimétrica? Sí. Entonces es polar, ¿no? Ahora, Y un toque, todavía no he terminado, no he terminado. ya. Es polar. Sabemos que es polar, ¿verdad? Si es polar, puede ser dipolo-dipolo o puede ser puente de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Si es polar, puede ser dipolo-dipolo, puede ser puente de hidrógeno. ¿Hay enlace OH, NH o FH? No. Entonces es dipolo-dipolo. Ah, ya le entendí, profe. Si es polar y hay enlace OH, NH o FH, es puente de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Es eso lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si una molécula es polar, puede ser puente de hidrógeno también, ¿no? Los alcoholes son polares y son puente de hidrógeno. O sea, que sea polar no te indica que sea dipolo-dipolo, ¿no? Porque el puente de hidrógeno es un caso muy particular del dipolo-dipolo. Es un dipolo-dipolo, pero muy intenso. Dipolo-dipolo muy intenso. De tal forma que es tan intenso que se trata aparte, porque hay otros efectos relacionados a él, porque es muy, muy intenso. ¿Está bien? Chicos, perdón, perdí conexión. Yo ya me quito. Ok. A ver, chicos. Chicos, hola. Sí, profe. Listo. Sí, le Un escuchamos. minuto. Queda un minuto para que se acabe la clase. Díganme. ¿Alguna pregunta que me tengan que hacer? ¿Alguna pregunta adicional que me quieran hacer en este minuto que queda? No, profe. ¿Todo bien? ¿Han aprendido hoy? Good. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, con esto cerraríamos la clase del día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana. Que pasen un bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profe.